Muy bien, el otro tema, la manteca. Sí. Hace 10 días hablábamos del aceite, Damián. Sí. O sea, se fue corriendo. Ya no es el aceite, ahora la problemática es la manteca. Mirá la explicación oficial. La falta de manteca es una cuestión de decisión de qué se produce. Se produce menos leche por la demanda y se produce más queso. La decisión que se ha tomado es producir menos leche y la manteca es un subproducto de la leche fluida. Por lo tanto, va a faltar manteca. Hay decisiones empresariales que uno dice, vamos a hacer queso porque es lo que me permite mantener margen de rentabilidad, lo que me permite mantener la empresa, más que la manteca. Yo no puedo meterme ahí. Hay una tirantez en esta época porque el consumo de manteca, dulce de leche aumenta por el frío, la gente consume más manteca para hacer tortas, postres, comidas más calientes, digamos, y siempre ha habido una tirantez. El problema es que este año, debido a la crisis climática, las inundaciones, la oferta de leche cayó mucho. Se sumó la estacionalidad a la caída de leche. Afortunadamente, la próxima semana, ya desde mayo, viene subiendo el volumen de leche producido y entendemos que se va hacia una normalización de la producción y por ende del abastecimiento de manteca. Entendemos que fue puntualmente grave, pero te reitero que se está recuperando el abastecimiento, esto se debería normalizar ya mismo. Nosotros estamos chequeando que se empieza a normalizar porque ahí, digamos, la producción empieza a subir estacionalmente. Bueno, esto decía el gobierno. Ahora, ¿qué dicen los productores, los empresarios? Ah, muy bien. Estaba... Te puedo contar qué decían los empresarios. Porque vos sabés que el gobierno habla también de una cuestión de estacionalidad, que en una comparación interanual hubo una caída del 15% de la producción de leche. ¿Y qué dicen desde el gobierno? Son los propios empresarios los que priorizan que haya abastecimiento de leche fluida, que es la leche que tomamos en nuestra casa, en detrimento quizás de la producción de manteca y de quesos y de otros derivados lácteos. Ahí abre el juego a una posibilidad, tal vez, de que falten otros productos. Sin embargo, los empresarios no están de acuerdo con esta teoría. ¿Lo escuchamos? Esto decían. Hubo una baja en la producción importante de leche por diferentes motivos. El principal es las inundaciones de dos provincias tan lecheras como Santa Fe y Córdoba, que tuvieron este otoño y de eso no se recuperaron. Y por otro lado, bueno, a principio de año un desaliento en el precio de la producción del litro de leche también. Nos falta todavía pasar este mes donde va a haber algún faltante, porque con la misma leche hay que destinarla a los productos de más necesidad. Evidentemente, si en sectores como la lechería el precio baja o se mantiene nominalmente igual en un año entero y el precio de las góndolas sube como sube, hay alguien que se está llevando una parte muy grande. Habría que primero tener información más clara de los márgenes de cada etapa de comercialización y que sea pública, porque eso influye en la opinión pública e influye en la cadena. Escuchábamos las palabras de Biolcati. Introduce el factor precios sobre la mesa para explicar el faltante. Y tenemos ya a nuestros invitados para debatir sobre este tema y preguntarles también qué opinan. Nos acompaña Alberto Samir, empresario de la carne, Rodrigo Álvarez, economista, director de la consultora analítica, y Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social de Buenos Aires. El ministro Alfonso Prat-Gay, bueno, buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. El ministro Alfonso Prat-Gay anoche en una exposición que hizo a un público cerrado con Lilita Carrió, habló de la posibilidad de controlar los precios desde una ley que se llama Ley de Góndolas. ¿A qué le suena esto? ¿El que quiere? A mí, ¿El que arroja la primera piedra? En primer lugar, me suena a que el Estado tiene que hacer algo para controlar los precios. Hasta acá ha creído mucho en el mercado, que esto se iba a acomodar solo. Se dispararon los precios. La primera idea del gobierno era que los precios ya estaban a 14 o 15. Cuando subió el dólar, subieron los precios. Luego subió el transporte, volvieron a subir con el tarifazo. Está claro que el gobierno tiene que hacer otra cosa distinta. Yo aspiraría a que tome algún nivel o de control de precios o de consejo económico-social, algo que no se parezca a mirar desde afuera como todo sube y se complica. Samir, ¿la culpa de quién es? ¿De los empresarios? ¿Del gobierno que no controla? No, yo creo que tenemos un problema que es el costo argentino. Nosotros tenemos que bajar el costo argentino y se puede bajar muy fácilmente. No controlando a los supermercados, porque es imposible controlarlos, compitiendo contra ellos. El gobierno de Cambiemos tuvo una muy buena idea, ni bien llegó al gobierno, y ustedes recordarán que dijo, vamos a abrir
60 mercados para competir con los supermercados, que lo van a manejar los mismos productores. Una idea magnífica. Mire lo que sucede en un lugar, porque está hecho la prueba en eso. El mercado central está de la Richeri en la parte sur. De este lado, de la Richeri, de la parte norte, hay un supermercado muy importante que tiene una cadena muy grande en todo el país. Ese supermercado que tiene que competir con el mercado central, que está a 500 metros, vende la mercadería, ustedes lo pueden comprobar cuando quieran, a la mitad de precio que la venden en otro supermercado de su propia cadena. O sea, a mí dice lo contrario de Arroyo. No, no, Arroyo pero- dice más control, usted dice más mercado. No, hay que Son competir con eso. complementarios. En realidad la idea es complementaria porque tiene que haber más control Claro. y tiene que haber más expansión. Si No, todo se Álvarez, concentra en tiene hay el que que vender- mercado, controlar los tiene que precios, vender- pero no. dejamos ahora volvemos, pero Permita, tiene la que vender primera los mismos opinión productores. repartida. Sí. Los mismos productores. Sí, mire, si nosotros, deje que le desarrollo la idea. Si abrimos más mercados que compitan con ellos, lo que ellos venden a 100 lo van a vender a 70, porque ya lo están haciendo. Hay una prueba en este mercado donde tienen que competir con el mercado central, ya venden, lo que venden a 100 lo venden a 70. Si paralelamente a eso el gobierno nacional ayuda con una tarjeta que no sea con intereses como las tarjetas americanas que conocemos nosotros, la gente va a pagar, en vez del 70%, que primero pagó 100, va a pagar 30%. ¿Por qué? Usted está Todo el hablando de la mundo- iniciativa que todo tuvo el Moreno mundo- y que nunca se todo pudo el mundo está con instrumentar. tarjeta. Usted va y paga el mínimo. Cada vez que paga 500 pesos, 450 pesos le cobran de interés. Antes de avanzar con la propuesta, Esto para la escucharlo clase- a A ver, Álvarez y después seguimos a mí. Sí. No, yo creo que en primer lugar hay que entender que la inflación es un fenómeno macroeconómico, que no se puede combatir con, obviamente, en distintos lugares los precios cambian, en algunos lugares son más baratos, la competencia mejora, pero eso no es la solución para la inflación. Creo que el gobierno se equivocó cuando no coordinó y pasamos de un esquema donde la norma era el control de precios en la época Moreno y la lógica del gobierno anterior, a un sistema donde hoy regula el mercado y no hubo una solución de continuidad. Creo que ese fue el primer gran error. El segundo fue pensar que la suba del tipo de cambio no iba a impactar en los precios, como sabemos que iba a impactar. Y creo que el tercero fue proponer o ejecutar el ajuste de las tarifas de servicios públicos de una manera muy violenta. Y creo que sin tener en cuenta la lógica o la segmentación que se podría haber realizado. Pero Dicho una ley de esto, control de góndolas serviría para el análisis que usted está haciendo. No, yo creo que no sirve. Hay que abogar por más competencia. Creo que hay que darle más fuerza al ente que se encarga de esto, de controlar que las empresas compitan mejor, pero hay que seguir por el camino de la macroeconomía para controlar Sí, precios. Cecilia. Sí. Sí, pensaba, en ese esquema, el peso está puesto hoy sobre las grandes cadenas de comercialización, sobre los supermercados. Ahora, los almacenes venden más caros. El resto de los espacios para comprar que tiene la gente hoy encuentra los precios más caros que en el supermercado todavía. Por eso tienen que competir los mismos productores. El gobierno tiene que facilitar los escenarios, como es en el mercado. Pero para eso le falta un Discúlpeme, montón para en que el se abra un mercado mercado central de cada la provincia. prueba la tenemos en el mercado central. En el mercado central usted compra todo a la mitad de precio. ¿Pero qué se hace mientras tanto, Abrir Samir? mercados, Porque abrir hasta mercados. que se abre un mercado central en Córdoba o en Santa Fe, la toda la gente escucha provincia. eso todos los años y mientras tanto sigue teniendo este dilema, ¿no? Sí, No pudiendo comprar. No, yo creo que mientras tanto tenemos que tener una Secretaría de Comercio que no sea la de Moreno, nadie puede controlar con un revólver sobre la mesa, pero no que mire por el costado y crea que esto se va a acomodar solo. Hace falta un rol del Estado. En la Argentina no se va a crear empleo si el Estado no mueve la construcción, el textil, el metal mecánico. Y no va a bajar la inflación si el Estado no hace algo con la cadena de comercialización. No quiere decir un sistema alocado ni de control de precios, pero si el Secretaría de Comercio simplemente mira qué sucede, lo que sucede es que todo ¿Y qué es lo aumenta. que Estoy puede de acuerdo hacer? con... Lo Sí, primero que Santiago, tiene que hacer No, es que estoy de meterse con la acuerdo cadena de con que el Estado tiene comercialización. que hacer algo. Ahora, ¿cuál es el rol de los empresarios? A mí es un empresario de la carne que me parece a mí que siempre ajustan por las dudas y suben los precios. La cadena del supermercado, principalmente que el 80% son extranjeras, salvo una, ellos vienen a ganar cada vez más. Y a medida que van ganando mercado, aumentan el precio. Cuando ellos llegaron acá, que tenían un solo supermercado, que manejaban el 5% de la comercialización, trabajaban a dumping. A medida que fueron quedándose con el mercado, fueron cambiando sus ganancias. Hasta llegar a hoy a ganarnos el 200% de ganancia hasta el 1000%. Así que no tiene nada que ver. Si ellos nos ganan el 200%,
200%, los negocios antes ganaban el 20%. ¿Y por qué era el 20%? Porque se decía que el 10% era para gasto y el 10% era de ganancia. Estos supermercados facturan con el 200%. Y si pueden facturar por más, facturan por más. Y si pueden facturar por menos, como pasa en la Richeri, donde hay un supermercado enfrente, facturan con el 100%. Cecilia, mucho más barato. Está comprobado. Esto está comprobado. Usted va al mercado central y consigue todo a la mitad de precio. Y después también tenemos un problema del costo argentino con las tarjetas. Las tarjetas, usted lo que gasta 10 pesos, termina pagando 20. ¿Qué significa? Lo que vale 30 pesos, que usted lo podría pagar 30 pesos con la ayuda del gobierno, sin la ayuda del gobierno está pagando 100 pesos. El gobierno con muy pocas cosas puede ayudar principalmente a la clase media. La clase de abajo está ayudada con muchos subsidios, con muchas cosas. La clase de arriba también. La que está perjudicada es la clase media. Hay que hacer algo para la clase media. ¿Qué se puede hacer con todos los comestibles? Hacerle la competencia a estos supermercados y paralelamente el gobierno bancar las tarjetas de crédito sin cobrar intereses. Se intentó hacer todo eso y en lo único que terminamos es con 30% de pobreza. Y por otro lado, digo, yo lo escuchaba recién, usted nunca apunta contra los supermercadistas, pero la gente se encuentra con que los precios cada vez son más altos en las carnicerías y en las verdulerías de su barrio. ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? Pero los mismos productores tienen que vender. Tienen que, pero los propios productores dicen que venden muy barato y que se están No son en todas las carnicerías. Las carnicerías me venden la mitad de precio. Y hay cadenas de carnicería y verdulería que venden toda la mitad de precio. Algunas no son todas. venderán En más una barato. carnicería de un barrio que maneja un señor que trabaja 3 mediarreses, por ahí le cobra igual o más que un supermercado. Pero las cadenas de verdulería, las cadenas de panadería, las cadenas de carnicería, venden todo a la mitad de los supermercados. Igual, Samir, perdón, pero ¿quién le vende un kilo de carne al que vive en Ushuaia o un kilo de manzana al que vive en Misiones? Por eso yo le digo, hay un problema que el productor no puede estar en todos los una rincones muy del buena país. idea de abrir mercados y facilitar el escenario para que vendan los mismos productores. Nosotros tenemos una intermediación que nos aplica el 200% de ganancia, que perjudica al productor y perjudica a nosotros que consumimos. Sí, Arroyo. No, que para eso hay algo que se llama Estado, porque la Argentina es un país de 6.000 kilómetros de distancia, de 20 grandes aglomerados, de problemáticas muy grandes. El Estado no puede estar en todo, pero tiene que establecer algunas reglas. El hecho que el gobierno anterior se haya pasado de rosca y haya hecho todo al Estado, no quiere decir que acá tenga que correrse en absoluto el Estado. Si ese carnicero le aumentan la luz o el gas, va a terminar aumentando la carne. Pero perdón, ¿por qué creen que se retira el Estado? Como dijo el ministro, no podemos hacer nada. O Brown, que no sale a hablar. Yo creo que hay una visión ideológica, que es que el Estado que el mercado puede resolver. Creo que hay una diferencia clara respecto del gobierno anterior y creo que también este gobierno tiene que aprender que no se puede correr porque, lógicamente, después lo que pasa es que las empresas toman una postura muy agresiva con el movimiento de precios y después lo que termina pasando es que ajusta los que no tienen que ajustar, que son básicamente las familias. Entonces, me parece que el gobierno tiene que hacer un aprendizaje en ese sentido. Si no lo hace, vamos por el mal camino. Yo no creo que la solución sea empezar a comparar dónde hay precios distintos, porque es cierto que la competencia va a ayudar, pero tenemos que buscar una solución coordinada y de alguna forma centralizada, si no va a ser muy difícil. Antes de avanzar, recién Samir hablaba sobre la clase media, los más perjudicados. Sí, Cecilia, ¿a quién le impacta más hoy la inflación? Claro, la verdad es que hay un indicador, o si vos ves la inflación o ves el promedio de inflación, después tenés como cosas muy distintas entre la inflación de la clase media, la inflación de la clase baja y la inflación de la clase alta, depende de qué consumen. Pero mirá, y claramente le pega más a la clase media y a la clase baja, ¿por qué? Porque consumen todo en alimentos y en servicios, en transporte, que son las cosas que subieron. La clase, el 10% de los trabajadores, esto es clase media, de un hogar de trabajadores, el 10% de menores ingresos tuvo una inflación en el último año del 52,6%, mientras que el segmento más alto de los trabajadores de salarios de más de 37.000 pesos, están en una inflación anual de 42%. Tenés 10 puntos de diferencia, 46 es el promedio, ¿no? Tenés 10 puntos de diferencia entre cómo le pegó a la canasta de compras de un hogar de trabajadores de clase media justita y a un hogar holgado, ¿no? Sí, Arroyo.
La clase media que tiene trabajo formal ha perdido ingreso porque las paritarias no alcanzaron. Los que tienen planes sociales han perdido ingreso, por más que se los actualizaron y no se los quitaron, porque perdieron frente a la inflación. En el medio hay un tercio de trabajadores que son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changa, trabajo en negro. Esos son los más perjudicados porque no solo les sale más caro las cosas, sino que ganan menos plata. El que hacía 5 días de changa, hoy hace 3 días. El que tenía trabajo temporario más o menos no hacía. El remisero que hacía otra cosa, ahora solo maneja el remis. Han perdido, ganan menos plata. Es el sector realmente más perjudicado. ¿Y eso explica el aumento de la pobreza que se está viendo en estos meses? Absolutamente. Lo que hay es, si uno lo quiere medir por la UCA, 1.400.000 pobres más, que son sectores medios que se fueron cayendo, que estaban agarrados con alfileres, que estaban en una zona gris y que el parate de las changas ha complicado todo. Acá es muy clave la inflación, pero es muy clave el parate de la changa. El conurbano es un mundo de changas. El que tiene un plan social además hace otra cosita. El remisero además hace otro. Cuando se para la construcción del textil, aumenta la pobreza y les pega de lleno no solo la inflación, sino que gana menos plata. Si el gobierno sigue aplicando esta misma receta, que confía en que va a bajar la inflación, para ustedes el diagnóstico entonces es completamente diferente. Puede que baje la inflación por recesión, pero pobreza cero queda para acá y el gobierno encaró para el otro lado. Es objetivo que aumenta la pobreza, que no es con estas políticas como puede bajar la pobreza, es objetivo que no se está creando empleo y es objetivo que la desigualdad amplía, porque los que pierden acá va a algún lado ese dinero y va acá arriba. Nos queda muy poquitito para que los dos puedan hacer un cierre. Sí. Yo creo que hay que diferenciar la foto de la película. Creo que lo peor en términos de inflación y ajuste de la actividad económica ya pasó, que hacia adelante la inflación va a desacelerar, no al ritmo que nos gustaría, sino lentamente convergiendo a niveles del 1,5 o 2% sobre fines de año, y creo que el gobierno entiende que tiene que poner en marcha la economía. Creo que lo que se viene es obra pública, reacción en algunos sectores, recién se hablaba del campo, creo que va a ser importante. Creo que va a haber un cierto dinamismo de consumo a medida que aumenten los salarios. Obviamente en el año va a haber una caída del consumo y creo que sobre fin de año va a haber una reacción de la inversión, y en este marco el blanqueo de capitales puede actuar como acelerador de algunos procesos, sobre todo de recuperación. Yo quiero felicitar a la Cámara Federal de La Plata y a todas aquellas voces que se levantaron en contra del aumento de la luz y el gas, que ahora quedó suspendido por 90 días. Si eso no hubiese sido así, hoy sería terrible la situación económica que tendríamos en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, con las pymes y con los negocios. Estamos parados por 90 días, dentro de 90 días se hará la audiencia pública y si Dios quiere este 400, 500% es imposible de pagar. Seguramente que se va a reflexionar y eso no va a ser así. Samir, le quiero hacer una pregunta. Usted es muy amigo, breve. usted es muy amigo de Daniel Scioli. Hoy está atravesando una causa judicial por presunta corrupción. ¿Usted cree que es inocente? No, eso es cháchara. Fíjense que yo vi la denuncia de Majul, y lo denunció por 21.000 millones de pesos, que se lo habían llevado, mostró los camiones, que se lo llevaron, y eso no fue así. Pero no es Majul, es la justicia. Miren, Majul es igual que Navarro, son extremistas. La denuncia fue de Elisa Carrió. Navarro cree que Cristina es la Virgen María y Majul cree que Macri es San Pedro. No tenemos más tiempo. Ninguno de los dos critican de todos modos, también no es solamente Majul. Ahora, como no prosperó eso, le dicen, hay unas boletas truchas. Resulta que el gobernador de la provincia más importante del país tiene que mirar las boletas truchas de un organismo. ¿Cómo hace? Nos quedamos con muy poquito tiempo. Le agradecemos a los tres por este debate y por supuesto que los convocamos nuevamente para seguir debatiendo sobre el tema precios, ¿no? Que nos inquieta a todos.